¿Qué tal? Mi nombre es Don Johnny y hoy hablaremos sobre de qué color es el infierno. Tal vez para muchos el infierno es de color conocido como el rojo, anaranjado, amarillento, y para otros no tiene importancia el color, ya que el infierno es el infierno al fin y al cabo. Pero con este tema y con la ayuda de Dios le demostraré que sí tiene importancia y que el color es diferente a lo pensado. Y comenzamos con la definición del fuego. El fuego es una reacción química que se produce cuando algo arde, combustible, por causa de una fuente de calor y en presencia de aire que aporta el oxígeno. Hay dos puntos que quiero que lo apunten y son, primero, que para que el fuego exista necesita de combustible como madera, cama, un ser vivo, hasta una piedra es combustible para el fuego. Y lo segundo, necesita oxígeno. Sin el oxígeno, inmediatamente el fuego se apaga. Y continuamos con esta pregunta. ¿Por qué el fuego tiene diferentes colores? Los gases que se desprenden con el fuego, principalmente vapor de agua y dióxido de carbono, están a una temperatura tan alta que desprende luz visible. Esto es lo que vemos como llamas. La composición de estos gases y su temperatura determinan el color de la llama. Por eso, cuando se quema papel o madera, la llama es anaranjada o amarilla. En cambio, cuando se queman combustibles como carbón o gas natural, la llama es azulada. También pueden verse colores más sorprendentes como verde o morado si los gases contienen compuestos metálicos del tipo del cobre o el potasio. El fuego no tiene un único color, todo depende del gas del material que consume. El fuego es rojo, amarillo o anaranjado en los volcanes por el tipo de gas que el mismo volcán emite. ¿Entienden lo que digo? O sea, que cuando un combustible como la madera entra en alta temperatura por el fuego, la misma madera tira unos gases y esos gases dan el tono de color del fuego. Por eso cuando la madera se prende en fuego, el fuego viene siendo amarillento o anaranjado. Tenemos como ejemplo algunos diferentes tipos de fuego. Primero, el color azul de la llama es dado en razón de la combustión completa, es decir, reacción total con el oxígeno. Ahora, si la llama de la hornilla de gas de la cocina emite un color rojo o amarillo, indica que el gas se está acabando y la combustión no fue completa. El fuego azul es el más caliente, por eso es usado por estufa, mientras el fuego naranja, rojo, amarillo es el más débil. Por eso en la estufa, cuando se está acabando, el gas da ese color amarillento. Segundo, tenemos el fuego de color turquesa, que para crearlo se necesita sulfato de cobre. Tercero, para tener el fuego de color rojo se necesita el cloruro de estroncio. Y el cuarto, para crear el fuego de color blanco se necesita el sulfato de magnesio. Así podemos ver diferentes tipos de fuego que existen. Bien, ahora podemos ver la temperatura del fuego y su color, desde el más débil hasta el más intenso. Podemos ver el fuego de color rojo, que es de 2000 grados Celsius, el anaranjado, 2800 grados Celsius, el amarillo, que es de 3200 grados Celsius, y así hasta llegar al último, que es el azul intenso, que es de 9000 grados Celsius. Ese azul es tan intenso que es parecido ya al violeta. Así ven que el color rojo del fuego, el anaranjado y el amarillo son los más débiles, mientras que el azul intenso es el más fuerte. Bien, acabando de explicar todo sobre el fuego, ahora vamos a hablar sobre las diferentes creencias que tienen las religiones acerca del infierno. Tenemos el budismo y su infierno llamado Naraka. Naraka se traduce generalmente al español como infierno o purgatorio. Un Naraka difiere de los infiernos de tradición occidental,
en dos aspectos. Primero, los seres no son enviados al Naraka como resultado de un juicio divino, con su correspondiente castigo. Segundo, la estancia en el Naraka no es eterna, aunque suele ser muy larga. Según el budismo, un ser nace en un Naraka como resultado directo de su karma previo, consecuencia de sus pensamientos, sus palabras y sus acciones, y reside en él por un periodo determinado hasta que su karma haya alcanzado su resultado final. Después que su karma negativo termine y se agote, podrá renacer en alguno de los mundos superiores como resultado de un karma anterior que no habían madurado todavía. Bien, ahora tenemos el Islam y su infierno Jahannam. Solo Alá sabe quién irá al Jahannam, que es el infierno, y quién a la Jannah, que es el paraíso. Los musulmanes creen que los descreídos y los que no permanecen fieles al Islam serán castigados en el Jahannam, un lago de fuego sobre el que pasa el puente, que todas las almas deben cruzar para entrar en la Jannah, el paraíso. El Jahannam es un término con el fin de coaccionar y amenazar a los creyentes y los infieles. Al igual que ocurre con el infierno cristiano, el Jahannam es un lugar de fuego, y como el purgatorio, el Jahannam en cierto modo es un lugar para expiar los pecados y limpiar el alma entre el día de la muerte y el día de la resurrección. Pecados que serán borrados por la gracia de Dios para poder alcanzar la Jannah, el paraíso recuperado. Bien, ahora tenemos Tártaro, que en la mitología griega y de acuerdo a Platón existía el denominado Tártaro, un sitio tormentoso de eterno sufrimiento similar al infierno del cristianismo. El Hades era el mundo de los muertos al que entraban todos, pero el Tártaro era el hogar de los condenados. Al igual que el infierno, en el Tártaro el castigo se adecuaba a la falta cometido en vida. Y tenemos el infierno. Según el cristianismo, el infierno es el lugar donde después de la muerte son torturados eternamente las almas de los pecadores, en donde Satanás reina. Es equivalente al Tártaro de la mitología griega, al Helheim según la mitología nórdica y al inframundo de otras religiones. Hay 4 puntos sobre el infierno que la religión pagana apoya y el cristianismo lamentablemente lo acepta. Primero, el infierno está debajo de nosotros y es como una cueva enorme con fuego, cárcel, etc. Segundo, Satanás y sus demonios gobiernan ese infierno. Tercero, los infieles sufren el infierno por toda la eternidad. Y cuarto, el color del infierno. Esas ideas paganas sobre el infierno es sacado de los volcanes, ya que esos siempre escupen fuego, tienen cuevas, de ahí esas ideas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Veamos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Salmo 11, versículo 6 dice: sobre los malos hará llover fuego y azufre. Isaías 34, versículo 9 dice: sus arroyos se convertirán en brea, su polvo en azufre y su tierra en ardiente brea. ¿Por qué azufre? ¿No se han preguntado para qué Dios necesita azufre si con el fuego basta? ¿Qué ventaja o beneficio le da el azufre al fuego para que Dios lo tenga que usar? Veamos qué es el azufre. En la atmósfera, los óxidos del azufre se convierten en ácido sulfúrico por reacción con la humedad, dañando vegetales, peces, animales y hasta la vida humana. También se corroen edificios y monumentos,
Miren qué tan fuerte es el azufre que destruye edificios. El CO2 o óxido de azufre es higroscópico cuando se encuentra en la atmósfera, ya que reacciona con la humedad y forma ácido sulfúrico, ácido sulfuroso y aerosol, que se convierte posteriormente en parte en la llamada lluvia ácida. El tiempo medio que permanece en la atmósfera es de alrededor de 3 a 5 días. También la contaminación del aire por el CO2 tiene los siguientes efectos en los seres humanos: turbidez corneal, dificultad para respirar, inflamación de las vías respiratorias, irritación de ojos, daños en la garganta, alteraciones psíquicas, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca, colapso circulatorio, entre otras cosas. El óxido del azufre y el ácido sulfúrico se relacionan con el daño, oye bien, con el daño y la destrucción de la vegetación, deterioro del suelo, materiales de construcción, animales, lagos y ríos. El azufre le da un tono azulado o morado al fuego. ¿Escucharon bien? El azufre da un tono de color azulado o morado al fuego. ¿Se acuerdan que la temperatura más alta del fuego es el azulado, muy parecido al morado? Aparte de eso, también el azufre destruye los edificios, los monumentos y hasta la tierra. Por eso yo entiendo ya a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Cómo van a ser quemadas las obras que hay en la tierra? Con el azufre. Y hubo una ciudad que sufrió el fuego con azufre. Leamos en la palabra de Dios. Génesis capítulo 19, versículo del 24 al 26 dice: entonces el Señor hizo llover desde el cielo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos sus habitantes y con todo el fruto de la tierra. Entonces la esposa de Lot miró hacia atrás y se volvió una estatua de sal. Deuteronomio capítulo 29, versículo 23 dice: azufre y sal, abrazada toda la tierra, no será que sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella ninguna hierba. Así sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Admá y Seboín, que el Señor destruyó en el ardor de su ira. Lucas 17, versículo 29 dice: pero el día en que Lot salió de Sodoma llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó todos. Ahora veremos un video sobre la arqueología de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, las ciudades de la llanura. En Génesis 19 leemos que estas ciudades fueron destruidas por Dios con azufre y fuego desde el cielo. El primer registro bíblico de la venganza de Dios sobre la iniquidad desde el gran diluvio. El arqueólogo bíblico Ron Wyatt nunca había planeado buscar estas ciudades. Pero en el año 1989, mientras trabajaba en otro proyecto, fue de pronto impresionado a detenerse y examinar algunas grandes formaciones blancuzcas a lo largo de la margen occidental del Mar Muerto. Después de haber cruzado este sitio por lo menos 30 o 40 veces en los últimos 12 años, en esta ocasión de repente parecían las formaciones de paredes de ciudades y edificios. Deteniéndose, él y su cuadrilla examinaron detenidamente estas áreas desiertas. Tomando muestras del material, descubrieron que se rompía en sus manos y se desintegraba en polvo de una consistencia parecida al talco, como se demuestra aquí. En agosto del 1990, Ron regresó a estos sitios para explorarlos minuciosamente, 5 lugares que ya había localizado. Fue acompañado de su esposa y los señores Mark y Wilson de Garland, Texas. Al acercarse al primer lugar que examinaron, todos podían ver fácilmente las formaciones que habían sido descritas por Ron.
Como no hay carreteras que lleguen a estas áreas, dejaron el vehículo y empezaron una larga y difícil marcha. No había duda de que estas áreas eran únicas en los alrededores inmediatos. Era muy difícil caminar ahí. El material flojo hacía del caminar y la arqueología una faena. Siguiendo lo que parecía la forma de una pared exterior, prontamente se encontraron con el sitio más alentador. La pared terminó y estaban todos mirando hacia lo que parecía ser la entrada a la ciudad. Pero antes de que entraran, el interés de ellos fue cautivado por un hallazgo muy interesante. Cerca de 100 yardas retirado de la entrada, sobre un nivel alto, había una figura singular. Mirándola de diferentes ángulos, llegaron a estar de acuerdo de que era una figura de esfinge. Encontraron más de estas figuras de esfinges. Al entrar en la sección abierta, se encontraron caminando a lo largo de veredas muy definidas que se comunicaban unas con otras como son nuestras calles de hoy. Al aproximarse a lo que parecía ser un callejón sin salida, encontraron que doblaba a la derecha y continuaron hasta encontrar otra calle. Había aquí un orden definido. Había claramente lo que habían sido calles. Y a lo largo de estas calles, las formas de edificios. La evidencia era innegable. La forma de zigurat cerca de la entrada estaba casi perfectamente conservada. La investigación produjo un hecho fascinante. La sustancia quemada con azufre tenía una ceniza sobrante que era más pesada que la sustancia inicial no quemada. Eso explica la interrogante de por qué la ceniza de las ciudades era capaz de permanecer todos estos 3.900 años. La estratificación presente en todas las formas era otra evidencia positiva. No importa dónde estuviera, fuera quemadas a temperaturas que exceden 4.000 o 5.000 grados. Este efecto de estratificación fue el resultado de ionificación térmica. Cuando una sustancia es quemada a una temperatura extremadamente alta, los iones de la sustancia que se está quemando se atraen y repelen, acumulando la llama. Rand pide nuestra atención a que lo que se presente en este cuadro no ocurre naturalmente. Él muestra una sección que revela una pared doble rota que se extiende a un ángulo perfecto de 90 grados. El sitio que examinaron estaba localizado a la base de Masada. Decidieron viajar en un carro de cable al tope de Masada para filmar estas áreas desde allí. La escena era alentadora. La forma de la ciudad se revelaba perfectamente abajo. Aquí vemos una área parecida a una gigantesca plataforma perfectamente simétrica, que es idéntica al área del templo en otras ciudades antiguas, tal como la bíblica Susa, localizada actualmente en Irán. Vemos otra sección con una forma clara de zigurat. Pero todos sabían que debían haber más evidencias que estas para convencer a otros. La Biblia nos dice que llovió fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lo que se ve aquí delante de ustedes es el resultado de pequeños, grandes y variados tamaños de azufre quemado. Lo que encontramos aquí
es que Dios llovió este azufre ardiente sobre las ciudades. Y lluvia es una descripción perfecta. Cayó en la misma manera en que cae la lluvia. Y el calor acumulado de todo esto sobre las ciudades puso todo en llamas. El punto de incendio de todo material ahí, metal, piedra y la gente, absolutamente todo se quemó. El azufre continuó quemando y petrificó el material alrededor del mismo. Después de haberlo quemado todo, se sella manteniendo el oxígeno fuera. En cada una de estas cápsulas cristalinas hay variados tamaños de pedazos de azufre. Y hay millones de estos en estas cenizas que tenemos aquí. Hemos abierto algunas de ellas para que puedan ver el azufre adentro, y otras las hemos dejado intactas, pero hay millones de estas aquí. Esto muestra en verdad que Dios llovió fuego y azufre sobre estas ciudades. Inmediatamente que regresó de ese viaje, Ron llevó muestras al laboratorio Galbraith en Knoxville, Tennessee. Las bolas amarillas en el centro rojizo demostró ser 95.72% azufre, con traza de varios otros elementos, todos los cuales contribuyeron a un fuego de temperaturas extremadamente altas. Cuando Ron le pidió si podían realizar una prueba BTU para determinar el grado de calor que podrían generar, a Ron se le informó que no podían porque dañaría la cámara de prueba hecha de acero inoxidable. El material alrededor del azufre encapsulado fue también examinado y probó ser ceniza. En el hogar hicieron una pequeña prueba y quemaron algo del azufre en una cuchara. La flama purpúrea es indicativa del calor intenso, el cual imposibilitó que la cuchara fuera sostenida mientras ardía. Luego descubrieron que la cuchara tenía perforaciones en ella producidas por el fuego. Entonces, colocaron en la cuchara un pequeño pedazo del material exterior e intentaron quemarlo, pero no ardía en ninguna manera, ni tan siquiera se ennegrecía. Estaba ya completamente consumido por fuego y nada quedaba que pudiera encenderse. Hay varios puntos en el video que dan énfasis a lo que he dicho. Primero, la alta temperatura que redujo a ceniza la ciudad. Esa alta temperatura se debe al azufre. Segundo, explican cómo el azufre redujo a ceniza la ciudad. Tercero, probaron el color del fuego al encender el azufre. Los gases del azufre dio un tono azulado violeta al fuego. Y cuarto, demostraron que el fuego no consume la ceniza, porque no hay combustible que pudiera ser consumido. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales ante ella. Con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Judas capítulo 1, versículo 7 dice: asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestos por ejemplo. Los perdidos no sufrirán por toda la eternidad bajo el yugo de Satanás en el infierno. Tanto Satanás y sus demonios como los perdidos serán cenizas bajo la planta de nuestros pies. Ese es el verdadero infierno. Podemos ver en 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 6 al 9, y dice: y si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, las redujo a ceniza y las puso de ejemplo de lo que ha de suceder a los impíos. Y si libró al justo Lot,
abrumado por la conducta licenciosa de los malvados. Este justo, que residía entre ellos día tras día, sufría en su buen corazón al ver y oír los hechos inicuos de esos injustos. Así el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio. Bien, ya aclarado sobre el verdadero infierno, vamos a hablar sobre una ciudad que pasó casi por lo mismo lo de Sodoma y Gomorra. Esa ciudad era violenta e inmoral. Estamos hablando de Pompeya. Pompeya fue una ciudad de la antigua Roma. Fue enterrada por la violenta erupción del volcán Vesubio el 24 de agosto del año 79 después de Cristo. Sus habitantes fallecieron debido al flujo piroclástico. Hablaremos de Giuseppe Fioreri. Fue el primer gran director de Pompeya, que en el siglo XIX marcó las pautas de organización que rigen casi desde entonces el yacimiento. Sin embargo, Fioreri será recordado por una idea tan sencilla como genial: rellenar con yeso los huecos que habían dejado al descomponerse los cuerpos de las víctimas de la erupción y lograr un molde perfecto de los pompeyanos en el momento de su muerte. De hecho, son los únicos rostros y cuerpos de muertos que han llegado hasta nosotros desde la antigüedad. Bien, estas son algunas imágenes del trabajo que hizo Fioreri sobre las personas de Pompeya después de la erupción de Vesubio. Podemos ver sus sufrimientos, sus agonías, cómo quedaron hechos cenizas, y ese es una viva imagen de lo que pasará a Satanás y sus demonios, y lamentablemente a los perdidos. Podemos ver en Malaquías capítulo 4 versículo 3, y dice: hollaréis a los malos, que serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo haga esto, dice el Señor Todopoderoso. Ahora veremos un último video sobre el azufre. Aunque parecen imágenes de una película de ciencia ficción o de un mundo extraterrestre, son reales. En una inhóspita región de Asia se encuentra un volcán que tiene una particularidad asombrosa: erupciona lava de color azul. Situado al este de Indonesia, el volcán Kawah Ige es el único en el mundo debido a que su cráter activo despide una magma con tonalidades azulinas y púrpuras, muy diferentes a las comunes que suelen ser entre rojas y naranjas brillantes. La razón de este singular fenómeno es muy simple: el azufre. La montaña contiene una alta concentración de azufre puro, que al quemarse produce una coloración casi violeta. En el caso del volcán, cuando entra en contacto con la roca fundida, se torna azul brillante. Este espectáculo natural estará registrado en el documental El misterio de las llamas azules, el cual será producido por realizadores franceses. Es preciso mencionar que esta región está restringida al turismo debido a los gases tóxicos que circulan en el aire. Te invito a que nos sigas en www.periodicoenfoque.com y en nuestro facebook.com/Enfoque Nayarit. Para Enfoque TV, Erika Moreno. Bien, ya estando claro sobre el color del infierno, que será azul violeta para Satanás y sus hijos, no nos olvidemos de la promesa que hizo Dios a sus hijos. En Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 5 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó: escribe, porque mis palabras son ciertas y verdaderas. Hermanos, para ser hijos del Dios Altísimo tenemos que agradarle, y para agradarle debemos de buscar de Él
depender de Él y obedecer sus mandamientos. Espero que este video haya sido de su agrado. Investiguen por ustedes mismos sobre todo lo que he dicho, porque por la ignorancia se pierden muchos.